Agradecemos primeramente a nuestro Dios por la maravillosa oportunidad, por el privilegio grande, ¿verdad? Por la oportunidad especial de estar respirando. Le agradecemos a Dios por la vida, por la salud, por el gozo, la paz, la fortaleza que solo viene de Él. Agradecemos a Él porque Él es el que nos permite esta oportunidad de estar a través de este medio, llegando hasta donde usted se encuentra, con una palabra de parte de Dios, con una palabra que edifique, que bendiga su vida en una manera muy especial. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios esta mañana. Padre bueno, gracias le damos porque usted nos permite esta mañana estar una vez más en este programa, llegando a muchas vidas, y es por ello que te damos gracias esta mañana. Te damos gracias por el privilegio de compartir tu bendita palabra. Que seamos ese medio, que seamos ese canal que edifique, que restaure vida, Dios mío, por medio de tu palabra. Tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es más cortante que toda espada de filo. Que esta mañana el corazón triste reciba este gozo. Que los cuerpos enfermos puedan ser sanos, puedan ser ayudados de parte de ti por medio de una palabra. Tú eres el Dios real, el Dios grande, el Dios bueno. Oramos esta mañana para que seas tú tomando el control en cada situación, en especial, Dios mío, ahí donde hay situaciones de enfermedad, situaciones delicadas, donde de repente no está, Dios mío, una capacidad el ser humano de resolver, pero tú sí eres especialista en imposibles. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Qué bendición el poder estar con usted esta mañana. Le animamos, le motivamos para que usted nos escriba al WhatsApp 94 68 43 80. Déjenos su comentario ahí, su saludo, su petición de oración en transmisión en vivo. Comparta la transmisión con sus amigos, con sus familiares. Bendecimos a usted, bendecimos su vida, usted que nos sintoniza ahí en lo que es en las ciudades como Mayagua, ¿verdad? Aún en el departamento de La Paz, los que nos sintonizan aquí en el municipio de San Luis, bueno, toda esta zona, municipio de Laja, San Jerónimo, La Trinidad, Ojos de Agua, le bendecimos. Usted que nos sintoniza ahí en una aldea, en un caserío, en una colonia aquí en el municipio de La Libertad, en un barrio, le saludamos, le bendecimos, le recordamos que es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Le recordamos que es Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres. Es Jesús, ¿verdad? Es Jesucristo. Él fue el que dio su vida por cada uno de nosotros. Pero vamos a la palabra esta mañana. Lo vamos a hacer en el libro de Juan, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 16 en adelante, una palabra que nosotros como iglesia conocemos y la leemos para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos esta palabra, mire lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios bendiga su vida en una manera especial por medio de esta palabra en esta mañana. Mire, está hablando de qué manera Dios amó al mundo. Versículo que todos nosotros conocemos, comienza diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros sabemos que si fuera de que uno decide creer, confiar, aceptar su palabra, creer en ella, pues no habría nadie que obtuviera esa salvación tan grande. Pero nosotros nos damos cuenta que es Dios el que opera en nuestro corazón. Es Él el que quita el corazón de piedra, el corazón duro, porque recuerde que nosotros ya no tenemos una circuncisión en la carne, sino en nuestro corazón. Entonces, de esta manera es que Dios amó al mundo. Mire de qué manera. Él mismo se hizo hombre y dice que habitó entre nosotros para la redención, o sea, para la salvación. Si a usted le presentan un evangelio donde el centro no es Jesucristo y su obra redentora o salvadora en la cruz, es un evangelio diferente. Y como decía el apóstol Pablo, no que hayan diferentes evangelios, sino que se distorsiona lo que es el evangelio. Dice la palabra que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí es donde hay que meditar hoy, porque de repente surgen esos mensajes que están condenando la iglesia en sí, en pleitos, en contiendas, en disensiones, una iglesia dividida, repito, ofendiéndose uno a otro, condenándose. Dios no nos ha llamado a nosotros para que seamos jueces. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos también el privilegio de anunciar el evangelio, la palabra de Dios, y anunciar vida eterna, salvación, y una salvación tan grande de parte de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Entonces, si Jesucristo, que Él fue el que dio su vida por cada uno de nosotros, vino a salvar y no a condenar, ¿quiénes somos nosotros para así tomarnos atribuciones muchas veces? Y digo esto porque como una formalidad, pero de mi parte no acostumbramos a condenar. La palabra de Dios dice: no juzguéis para que no sean juzgados. Cuando nosotros juzgamos, nos estamos convirtiendo en jueces. Entonces mucha gente por ahí se atreve a decir, bueno, incluso dentro de la misma iglesia de Jesucristo, mucha gente se llama a otro diciéndose hijo del diablo. Qué feo, ¿verdad?
Qué tremendo que haya una iglesia que está preparada para la venida de Cristo, pero está en esta condición. Es bien complicado. Dios es el único que puede ayudarnos a mejorar en nuestro camino. No vino Jesucristo para condenar. Usted recuerde que Cristo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino que son los enfermos. Pero muchas veces se presenta un evangelio que hace acepción de personas. Se presenta un evangelio limitado, escaso. Un evangelio donde hay un Dios que ama al que se considera bueno. No hay nadie bueno. Dios no me ama ni me ha amado a mí más porque yo no haya hecho ciertas cosas que otros han hecho. Porque el amor de Dios hacia nosotros no es un amor merecido. No es un amor según nuestros hechos. El amor de Dios hacia el ser humano es un amor incondicional. Es un amor inmerecido. Es un amor puro, verdadero, perfecto, que todo lo puede, que todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios. De esa manera es que Dios ha amado al mundo. Pero mire esto. El que en Él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Del unigénito. No ha creído. Pero repito, aquí es donde muchas veces nosotros vemos y tomamos de que si una persona no acepta, no cree, nosotros lo tomamos como que es algo de la persona. Recuerda lo que dijo Jesucristo: nadie puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Entonces, nosotros entendemos esto en el día de hoy. Si el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia, de juicio, si el Espíritu Santo, que es el que guía toda verdad, el que enseña todas las cosas, el que trata con el corazón del hombre, el que quita la ceguera, el que abre los ojos, los oídos, para poder recibir su palabra, si Él no hace esa obra, ¿cómo podríamos hacerla nosotros? No hay manera de que yo le presente, le dé una explicación, le exponga un sermón que a usted lo convenza, por muy claro que le hable, por muy mucho miedo, por cuántas cosas que yo quiera hacer. Si no es el Espíritu Santo el que hace la obra, entonces dice la palabra: no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Sintámonos afortunados, usted y yo. Hemos creído, hemos conocido la verdad, estamos en este camino. Seamos agradecidos. Repito, sintámonos dichosos de que a Dios le ha placido, que nos quitó aquella venda. No se veía, pero era tan real. Yo no sé usted, pero a lo mejor muchas personas les sucedía lo mismo que a mí. Hablábamos esta palabra, la compartíamos con muchas personas,
pero éramos ignorantes de muchas verdades bíblicas. Y gracias a Dios por enseñarnos. No es para menospreciar a nadie, no es para mirar de menos a los demás, pero sí sintámonos dichosos de estar en este camino. Hay una palabra que habla, por ejemplo, en cuanto al milenio, y dice que ese camino será llamado camino de salvación. Y dice que no andará allí alguien, ningún inmundo, injusto, que ande por ese camino. Está hablando, repito, milenio. Recuerde qué época tan especial. El que ande por ese camino, por torpe que sea, dice Reina Valera. Esta versión no habla así, de esa manera. Entonces, y aquí es donde mucha gente a veces no entiende y piensa que uno está diciendo una herejía. Pero esa es la verdad bíblica, la verdad de la palabra de Dios. Si la salvación que Dios nos ha regalado dependiera de nosotros y fuera algo que Dios nos ha encargado, como para que nosotros la cuidemos, para que nosotros la guardemos y decirte, y Dios nos dijera, esto depende de ti, ¿ves? Esta salvación yo te la he regalado, pero depende de ti si la vas a perder, la vas a ganar. Nadie de nosotros pudiera ser salvo. Si a veces nos encargan algo, guárdeme esto, cuídeme esto, y más temprano que tarde ya no sabemos dónde está lo que nos encargaron, aún humanamente. Entonces, repito, a veces nosotros tenemos un concepto y de repente culpable a aquellos que enseñan una doctrina no bíblica, una doctrina diferente. Versículo 19, y aquí es donde casi iba a centrar la verdad de la palabra, el mensaje, pero esta es la condenación, porque dice, el que cree no es condenado, el que no cree ha sido condenado, pero dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras serán malas. Pero hay una verdad central. Recuerde, desde allá, por ejemplo, en Egipto, cuando Faraón decía, nadie se va, se endurecía su corazón. No era mente que se endurecía, es que Dios lo endurecía. Cuando ese corazón de ese hombre, que era humanamente considerado como un Dios, con D minúsculo, cuando ese corazón se ablandaba y decía, bueno, váyanse ciertas personas, incluso cuando dio la palabra de que se fueran por completo, llevando a sus mujeres, sus hijos, sus pertenencias, su oro, plata y todo. ¿Quién fue el que hizo eso en este corazón? Dios. Y lo hubiera hecho desde el principio. Si Dios hubiese querido, desde la primera orden hubiera tocado ese corazón, porque ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Y a veces tenemos ese concepto de Dios como que Dios está improvisando. No, Dios no improvisa. Dios es un Dios, un día estaremos hablando de ello, pero un Dios que antes de hacer algo, dice la palabra, que Él escribió todas y cada una de esas cosas, sin que faltara ninguna de ellas. Entonces, ¿será que Dios tiene un plan para este día? Claro. Y para todos mis días, y para cada segundo de vida que Él me dará, Dios tiene un plan. Eso nos debe a nosotros dar confianza y seguridad en el Señor. Pero mire, la condenación es esta. Jesús, que es la luz, vino a este mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron
las tinieblas. Pero ¿por qué amaron? ¿Por qué no lo recibieron? ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué lo llevaron a la cruz? No lo hubieran llevado a la cruz si hubieran conocido la verdad, si hubiesen sabido de quién se trataba. Era el cumplimiento de las Sagradas Escrituras, estaba profetizado, y así tenía que ser, porque sin Jesucristo ni judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, ni ninguna persona fuera de Jesucristo, entiende eso, ya sea de la nación que sea, ni que sea judío ni que sea gentil, tiene salvación si no es en Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros entendemos que no es por ser judío o no judío, sino por ser hijo de Dios y parte de la iglesia de Jesucristo. Cómo Dios amó a este mundo y qué manera, ¿verdad? Qué manera tan especial de amar. Imagínense cómo Dios amó a este mundo. A mí me llama la atención cuando escucho que hay personas que dicen que no, yo no tuve la culpa de caerle bien a Dios, y hay una verdad. ¿Cómo le podíamos caer bien nosotros a Dios, que es la perfección de la santidad, de la pureza, de la rectitud, si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios? ¿Cómo podíamos tener atractivo? Éramos, mire, sin Dios. Dice la palabra de Dios que aún la justicia sin Él, dice que es como trapo de inmundicia. Entonces, ¿cómo es que Dios amó? Repito, le decía hace un momento, un amor incondicional, un amor inmerecido. Esto nos debe de ayudar para nosotros entender de que Dios no ama a alguien porque lo merezca, porque haga ciertas acciones, porque haga esto, sino que es que Él decidió amar sin merecerlo, sin acepción de personas. Pero hoy pasa que aún en la iglesia alguien se equivoca y tenemos el concepto de que si es cristiano no se puede equivocar. Sí puede equivocarse. Un ejemplo claro es que en la Biblia hay una parábola que se llama la parábola del hijo pródigo. La actitud de Dios cuando un hijo se va y que vive por algún tiempo de una manera incorrecta. ¿Cómo es que Dios lo ve? Dice, este hijo mío estaba perdido. Pero en la iglesia hace falta el demostrar ese amor de Dios. El hecho de decir estoy lleno de Dios, estoy lleno del Espíritu, no es porque nosotros tengamos esa, que hagamos ruido, que estar ungidos no tiene nada que ver con estar en una plataforma, en un altar sudadito, quedar afónico de tanto gritar. Eso no tiene nada que ver con estar ungido. El estar lleno de Dios, estar lleno de santidad, de amor por Dios, de amor hacia el prójimo. Eso es la esencia del estar lleno de Dios. Lleno de amor por Él, para Él y hacia nuestro prójimo. Así es que Dios amó a este mundo. Y Dios no nos ha llamado para que nosotros digamos fulano es de Dios, el otro es del otro. Nos ha llamado para seguir, mientras tengamos aliento de vida, seguir hablando, pero más que hablar, reflejar con nuestro estilo de vida, nuestro testimonio, que Jesús mora en nosotros. Porque es muy fácil decir yo soy cristiano.
Es muy fácil andar con una Biblia bajo el brazo y que sea muy grande. Eso no nos identifica. Muy fácil comprarse una ropa que sea correcta. Y no digo que está mal, es muy bueno hacerlo. Pero eso no es lo que nos da salvación. Lo que nos da salvación es el sacrificio, la obra, lo que hizo Jesús en aquella cruz. Por ti, por mí. Entonces, si Jesús no vino para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuese salvo, ¿por qué nos condenamos unos a otros? ¿Por qué nos aborrecemos? ¿Por qué hay mensajes de odio? ¿Por qué hay mensajes de condenación? ¿Acaso si Dios no envió a Jesucristo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él? A nosotros sí nos ha llamado para, después de que Cristo ya pagó, a nosotros sí nos ha llamado para que condenemos. Nuestro mensaje tiene que ser la presentación del verdadero evangelio, el exponer las sagradas escrituras, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia, el evangelio de donde hay salvación a través de Jesucristo. Un regalo, porque por gracia somos salvos, dice la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8. Pero cuando estamos como iglesia en pleitos y contiendas, con corazones dañados y reflejando el daño, reflejando lo que llevamos, no estamos presentando el evangelio. Es decirle a las personas, hablarle, y que el Espíritu Santo sea Él haciendo la obra de convencer, de tocar el corazón. El problema muchas veces es que queremos hacer lo que solo el Espíritu Santo puede. Si alguien todavía no ha creído, usted siga orando. Que Dios tiene mucha gente para salvación. Y en el momento preciso, Él va a glorificarse. ¿De qué manera? Pues no lo sé. A veces nosotros queremos hacer lo que Dios es quien puede hacerlo. Es la obra de Dios. ¿Quiénes de nosotros creímos porque quisimos? Le buscábamos, le amábamos, huíamos de Él. Pero Él tenía un plan. Él tenía un diseño. Y gracias a Dios por ello. Pero dice que esta es la condenación. La luz vino al mundo. Pero ¿qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí no está hablando de que las obras de uno eran malas y las obras de otros eran buenas. Las obras de cada uno. Pero le decía hace un momento, no creyeron. Dice la palabra, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, ¿pero por qué en aquel momento no creyeron? O sea, ¿usted cree que es que en realidad la gente dice, no, yo no quiero el cielo, yo no quiero la eternidad con Dios, yo quiero una eternidad sin Él? ¿Usted cree que eso es verdad? No creyeron porque así Dios quiso hacerlo. Usted sabe de que hay un tiempo donde Dios despertará a Israel. No quiso y fue así el plan, el diseño de Dios. Porque recuerde, ¿dónde hay? ¿Qué hay sin Jesucristo? Tenía que suceder. Él
Desde que el hombre adquirió esa deuda, dos cosas adquirió el hombre por el pecado: una deuda impagable y una ofensa muy grave contra Dios. Entonces, la primera de ellas, que es la ofensa, eso solamente Cristo lo pudo pagar. Él pagó esa ofensa. De ahí la otra parte, de la deuda, la otra parte, al pagar la deuda, entonces queda una ofensa ahí que Dios nos lleva al arrepentimiento, y por medio del arrepentimiento se borra esa ofensa hacia Dios. Entonces, por eso es que usted sabe que hay una diferencia, por ejemplo, entre a dónde iba el alma del que moría, aun cuando Cristo está con aquel ladrón, y ahora. Escuchaba a alguien decir el otro día, cuando alguien parte en ese momentito, el alma está en el paraíso. No es así. Aquel paraíso, que era un lugar hermoso, el nombre, paraíso, algo bello, pero seguía siendo un lugar de cautividad. No era la presencia de Dios. Jesús le dijo a este hombre: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero recuerde que Jesús aún está vivo, no ha muerto, no ha pagado aquella deuda. El paraíso no era la presencia de Dios, era un lugar donde iban, pero recuerde que el primero en resucitar es Jesús. Nadie había resucitado antes que Él, el primero en todo. Lázaro no resucitó en sí el verdadero sentido de la palabra, sino que volvió a la vida, revivió, al igual que el hijo de la viuda. Revivieron, luego murieron, pero Jesús resucitó con un cuerpo glorificado que se materializaba y desmaterializaba. Eso significa que no necesitaba una puerta para entrar, no necesitaba decir voy, no, que cuando ellos menos se esperaban, estaba en medio y decía: paz a vosotros. Entonces, así Dios quiso hacerlo. Porque cuando Dios quiere que el hombre hacerlo entender, lo hace. Cuando Dios no quiere, es que ese Dios es soberano. La soberanía de Dios es que hace lo que quiere con quien quiere y a la hora que quiere. Y no se equivoca, es perfecto. Y Dios dice: yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Entonces, muchas veces a la gente no les parece bíblico, pero sí es así. No es que la persona sea salva si quiere ser salvo, o que sea condenado si quiere ser condenado. ¿Quién quiere ir a un lago de fuego por toda la eternidad? Es Dios que trazó un plan, un diseño divino, y por eso dice la palabra que nos predestinó, y a quienes predestinó llamó, y a quienes llamó santificó. No improvisa Dios. Así nos amó, para que así como Él nos amó, así también nos amáramos. Pero cómo duele que en la iglesia de Jesucristo se hace y se sigue haciendo acepción de personas. Usted casi en ningún, y esto no es crítica, porque la gente toma mal y después dice, y ya empieza el hermano a criticar, a juzgar. Hablar la verdad no es criticar, hablar la verdad no es juzgar. La verdad es la verdad. Y yo sé que muchas veces se incomoda. Yo sé que mucha gente se molesta, pero así es. Usted casi en ningún ministerio terrenal
va a escalar si no usted se propone sobresalir. Es más, hay gente que hasta miente para sobresalir, pretendiendo quererle ayudar a Dios. Y si usted es una persona callada, aparte, y que cuando le toca hablar, habla la palabra, pero no para quedar bien, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y si pone la palabra como debe de ser, especialmente en algunos temas, usted no va a escalar. A usted no lo van a promocionar, a usted no lo van a poner en cargos. Porque lamentablemente hoy en la iglesia está la doctrina o el mover de los nicolaitas. Que los privilegios, los cargos son para el clero profesional. Y eso no es el amor de Dios. Dios nos amó así y dice, y nos manda que nos amemos así como Él nos amó. Entonces, ¿por qué pesamos a las personas? Entonces, ¿por qué, repito, por qué hay acepción de personas? Porque hay gente en la iglesia que es menospreciada porque sea pobre. Y se ve a la pobreza muchas veces como una maldición. Y se ve a la enfermedad como una maldición. Si el hecho de que una persona esté enferma no significa que esté en maldición, que sea por pecado, o que si es pobre es porque está en maldición. Pero lamentablemente el evangelio o la doctrina de la prosperidad lo ve así, a la pobreza, a la enfermedad como una maldición. La Biblia dice que Dios ha escogido a los pobres. Y no significa que con el hecho de ser pobre ya está bien delante de los ojos de Dios. No. Ni la pobreza nos hace aceptos delante de Dios, ni la riqueza nos hace el ser rechazado. No hay que malinterpretar. Dice la palabra, esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire lo que sucede. Gloria a Dios por esa fe que usted tiene, por esos recursos que usted tiene de construir casas de oración grandes. Está bien. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, dice la palabra que en la venida de Cristo, dice, así como en los días de Noé. 120 años. Yo recuerdo cuando cantábamos esa alabanza, que Dios nos aumente la fe, como la fe que tuvo Noé. Predicaba, construía un arca. ¿Qué le dijeron? Le dijeron enviado de Dios, el profeta, el ungido de Jehová. ¿Cómo lo trataron? De loco. Pero hoy nos llaman locos a nosotros por anunciar la verdad y nos queremos pelear con la gente. O nos estamos peleando entre la misma iglesia. El predicar la palabra, el anunciar esta verdad es un privilegio, pero no es para dañar, herir. Es para presentar a Cristo a las personas. Que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque para que sus obras no sean reprendidas. Mal que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto. Sus obras son hechas en Dios. El centro de todo es la obra de Dios en nuestra vida. ¿Tiene usted amigos, tiene usted familiares que piensan diferente, que están con esa ceguera espiritual? No les aborrezca, porque ellos no saben lo que hacen. Pero usted sí, como cristiano, como renacido, como alguien que es parte de la iglesia de Cristo, usted como cristiano sí debe de saber lo que hace. Y el mejor mensaje nuestro no es aquel que hablamos como yo le estoy hablando a usted. Yo le digo a la iglesia, estar aquí al frente, lo más fácil. Lo más fácil.
Lo más fácil es hablar, lo más fácil es oír. Pero Dios no quiere que seamos habladores de su palabra. Dios no quiere que seamos oidores olvidadizos. Dios quiere que seamos hacedores de su palabra. Y debido a veces al testimonio, al estilo de vida, comportamiento, cómo vivimos, a veces los más cercanos son los que menos quieren congregarse. ¿Sabe por qué? Porque no se da testimonio. Hay que comenzar con nosotros mismos. Ya es tiempo de que nosotros dejemos de querer cambiar a todos los demás, que cambiemos nosotros. Es muy fácil que nos estemos viendo unos a los otros los errores, los defectos, qué es lo que está haciendo mal. Nos conocemos todos los defectos, todos los errores, pero recuerde, Dios nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos amó. Amémonos nosotros. La evidencia de que Dios está en nosotros no es que tengamos algunos dones, no es que tengamos algunos ministerios, no es que hablemos bonito, sino que hablemos el lenguaje del amor. El lenguaje del amor. Entonces hay gente que ama, hay gente que vive según la palabra y guarda la palabra, la pone por obra. Pero hay gente que es religiosa y le dice, usted tiene que orar para que Dios le dé al Espíritu Santo. ¿Qué más evidencia de que vive según la palabra para saber de que es un hijo de Dios? Porque dice Pablo, si hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Soy como un metal que hace ruido. Y no está refiriéndose meramente a que haya lenguas angelicales, porque cuando la palabra de Dios dice que los ángeles hablaron con los hombres, hablaron en el idioma de los hombres. Entonces, esa es la verdad bíblica. Dios nos amó sin merecerlo y así quiere que nosotros nos amemos unos a otros. Recuerda, este es un día para amar, para perdonar, para pedir perdón y ser agradecido primeramente por lo que Dios es y lo que ha hecho por nosotros. Saludos y bendiciones muy especiales para todos ustedes que nos están sintonizando a través de la internet, del Facebook. Gerson Mencía, bendiciones hermano, dice, bello programa. Gracias a Dios, ¿verdad? Por a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Dios bendiga al hermano Jerónimo, ¿verdad? Ahí en el municipio de Las Lajas. Dice, Dios le bendiga, hermano Marvin. Amén. Dios bendiga su vida, su familia. Dios bendiga a nuestros hermanos, no solo seguidores de Jesucristo, sino que como todos tenemos que ser seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Seguir su ejemplo, ¿verdad? Seguir su ejemplo. Dios bendiga al hermano Jerónimo ahí en el municipio de Las Lajas. Dice por acá Peter Romero, bendiciones hermano, ore por mi familia para que sea liberada, en especial por mi esposa, dice acá, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Leemos así como nos escribe, ¿verdad? Entonces sigamos orando, vamos a ayudarle en oración, pero recuerde, todos y cada uno necesitamos mejorar, cambiar, y a veces es un error que nosotros estemos, y no digo que esté mintiendo la persona, pero a veces estamos viendo que los demás necesitan cambiar y creemos que nosotros no, ¿verdad? Pero nosotros también. Hermana Reina Campos, ahí en Estados Unidos, Dios bendiga su vida, hermana. Te amamos en el amor del Señor. Muchas bendiciones, Pastor Marvin, saludos a la distancia para usted y para la hermana Carla, se le aprecia. Dios bendiga a la hermana Reina Campos. Ahí está mi esposa ahí en casita, sintonizando el programa. Les agradecemos por ese cariño, ese aprecio. Saluditos para la hermanita Heidi Asturias, William Arguijo, Gerson Mencía y todos los demás. Reino Vázquez, Luis Castillo, saludos y bendiciones. Feliz día, dice. Ulloa Jesse, bendiciones. Yamile Castañeda, Dios le bendiga.
Jocelyn Romero también. Dios bendiga a la vida hermanita Jocelyn Romero, ahí en Estados Unidos. Gracias por su sintonía y sigamos adelante. Buenos días, pastor. Dice que Dios lo bendiga. Una gran bendición escucharlo. Que Dios le guarde siempre. Saluditos. Bendiciones a la hermanita Jocelyn Romero, ahí en Estados Unidos. Ha sido una bendición, un enorme placer haber estado con ustedes en su programa Tiempo de Gracia. Será hasta la próxima con la ayuda de nuestro Dios. Bendiciones.